Hola, hola, mis amores. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. Estoy súper emocionada de estar nuevamente con ustedes, trayéndoles contenido jugosito de ese que tanto les gusta. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de chismes, rumores confirmados y detalles que créanme no se van a creer. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más extrañadas de la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, esa pareja que nos robó el corazón con su química en pantalla y fuera de ella, esa pareja que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Vamos a desentrañar algunos secretos, a confirmar algunos rumores y a recordar esos momentos icónicos que nos dejaron babeando. He estado investigando a fondo, hablando con fuentes cercanas, obviamente no voy a revelar nombres, mis fuentes están protegidas, y tengo muchísima información que estoy ansiosa por compartirles. Prepárense para un viaje lleno de emociones, desde la alegría y el romance hasta la nostalgia y, quién sabe, quizás hasta un poquito de esperanza. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todo este chismorreo, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, por favor. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido exclusivo y de primera mano. Además, suscríbanse para que seamos cada vez más en esta comunidad de amantes del chisme y de la farándula turca. Ya saben que los amo y que cada suscripción me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Acompáñenme porque este vídeo promete ser épico. Prepárense para escuchar secretos inéditos de la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Bien, empecemos por el principio. ¿Cómo surgió ese flechazo? ¿Cómo se cocinó esa química que traspasaba la pantalla en Senkalkam? Obviamente ambos son actores talentosísimos, pero lo que vimos en la serie fue algo más, ¿verdad? Era evidente que había una conexión real entre ellos. No era simplemente profesionalismo, era una chispa que encendía cada escena, una complicidad que se sentía hasta en el último rincón del planeta. La gente no solo veía a Eda y Serkan, los personajes, sino que vislumbraba una realidad entre Hande y Kerem. Y eso, mis amores, es magia pura. Y aquí es donde empiezan los rumores confirmados, mis amores. Según mis fuentes, desde el principio hubo una atracción mutua. Hande y Kerem congeniaron desde el primer día de rodaje. Se reían juntos, compartían ideas y se apoyaban mutuamente. Pero al principio ambos eran muy profesionales y trataban de mantener las cosas en el ámbito laboral. Se respetaban enormemente y eran conscientes de la importancia de mantener la concentración para sacar adelante el proyecto. Sin embargo, esa barrera profesional comenzó a desmoronarse poco a poco. Sin embargo, la presión de las largas jornadas de rodaje, los viajes juntos y la constante exposición a las cámaras hicieron que esa chispa inicial se convirtiera en algo más grande. Se dice que las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y las conversaciones hasta altas horas de la noche eran cada vez más frecuentes. Los almuerzos se alargaban, las conversaciones se volvían más profundas y los gestos se volvían más íntimos. Uy, uy, uy. El ambiente en el set era palpable, la energía entre ellos era innegable. Los compañeros de rodaje comentaban en voz baja, los maquilladores se sonreían entre sí, todo el mundo lo notaba. Y aquí viene un secreto que quizás no sabían, Kerem Bürsin fue el primero en dar el paso. Sí, mis amores, según mis fuentes, Kerem estaba completamente enamorado de Hande desde el principio, pero era demasiado tímido para confesar sus sentimientos. Imagínense a Kerem Bürsin, el galán turco, el conquistador de corazones, tímido. Pero así fue. Era tan evidente su admiración por Hande, su respeto por su talento y su fascinación por su belleza que le costaba encontrar las palabras correctas. Temía arruinar la dinámica del set, temía que sus sentimientos no fueran correspondidos. Esperó el momento oportuno y dicen que fue durante un viaje de promoción de la serie a Maldivas donde finalmente se animó a declararle su amor. ¿Maldivas? El paraíso en la tierra, el destino perfecto para un romance de ensueño. Según mis fuentes, este viaje era clave para la conexión de Hande y Kerem. La belleza del entorno, la tranquilidad de las playas y la oportunidad de pasar tiempo a solas les permitieron conectar a un nivel más profundo. Imagínense la escena. Playas paradisíacas, atardeceres de ensueño y Kerem Bürsin confesándole su amor a Hande Erçel. De película. De esas películas románticas que nos hacen suspirar. Dicen que Kerem preparó una cena romántica en la playa, con velas, flores y música suave. Le contó a Hande cómo se sentía, le habló de su admiración, de su cariño y de su deseo de estar con ella. Fue una declaración sincera, emotiva y llena de amor. Y la respuesta de Hande obviamente fue un sí. Un sí rotundo. Un sí que hizo temblar las palmeras de Maldivas. Hande también sentía lo mismo por Kerem, pero también tenía miedo de arruinar su amistad y la dinámica del trabajo.
La declaración de Kerem le dio el valor para admitir sus propios sentimientos. Desde ese momento se convirtieron en pareja oficial y comenzaron a vivir su romance a escondidas. A escondidas. Como dos adolescentes enamorados. ¡Qué emoción! ¿Por qué a escondidas? Pues porque ambos querían proteger su relación de la presión mediática. Sabían que su romance iba a generar mucha atención y querían disfrutarlo en privado, sin tener que lidiar con los paparazzi y los rumores constantes. La prensa turca, mis amores, es implacable. No perdonan nada y están siempre al acecho de cualquier detalle. Hande y Kerem querían evitar que su relación se convirtiera en un circo mediático y preferían disfrutar de su amor en la intimidad. Pero como dice el dicho, el amor no se puede ocultar. Y así fue. Las fotos de Hande y Kerem juntos, tomadas por fans y paparazzi, comenzaron a circular por las redes sociales. Las especulaciones aumentaron y finalmente la pareja decidió hacer pública su relación. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de los fanáticos que buscaban cualquier tipo de confirmación. ¿Y qué recibimiento? Los fans de todo el mundo enloquecieron al verlos juntos. Estallaron las redes sociales. Los hashtags #Anker y #Etser se volvieron tendencia mundial. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático y su romance fue seguido de cerca por millones de personas. Todos queríamos saber cada detalle de su relación, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, qué les gustaba hacer juntos. Queríamos saberlo todo. Éramos como detectives buscando pistas de su amor. Y Hande y Kerem, aunque siempre fueron muy reservados con su vida privada, compartían algunos momentos especiales con sus fans a través de sus redes sociales. Fotos de sus viajes, vídeos de sus travesuras y mensajes de amor mutuo inundaban sus perfiles de Instagram. Nos volvían locos. Cada publicación era una explosión de ternura. Recuerdo perfectamente una foto que subió Hande de Kerem durmiendo plácidamente en un avión. Era adorable. Parecía un angelito. Los fans comentaban que nunca habían visto a Kerem tan relajado y feliz. Y Kerem también compartía fotos de Hande en sus viajes, resaltando su belleza y su inteligencia. La elogiaba constantemente. Era evidente que la admiraba profundamente. Pero no todo era color de rosa, mis amores. La fama también tiene su lado oscuro. La constante exposición mediática, la presión de los fans y los rumores malintencionados comenzaron a afectar la relación de Hande y Kerem. La fama es un arma de doble filo, puede elevarte a la cima, pero también puede destruirte por dentro. Se rumoreaba que Hande no estaba contenta con la forma en que Kerem manejaba su carrera. Se decía que Kerem era demasiado ambicioso y que no le dedicaba suficiente tiempo a la relación. También se especulaba sobre los celos de Hande por la creciente popularidad de Kerem. Los rumores se alimentaban de la envidia y la malicia. Gente que desde la sombra intentaba dañar su relación. Y como suele suceder en estos casos, los rumores terminaron afectando la relación. Hande y Kerem comenzaron a distanciarse y las discusiones se volvieron más frecuentes. La magia comenzó a desvanecerse, la chispa se fue apagando. La presión era demasiada, la tensión era palpable. Finalmente, después de varios meses de rumores y especulaciones, la pareja anunció su separación. El mundo se detuvo. El internet colapsó. Los fans no podían creerlo. Fue como si un cuento de hadas se hubiera derrumbado ante nuestros ojos. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans. Nadie podía creer que Hande y Kerem, la pareja perfecta, se había separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Lloramos a mares. Fue como perder a un familiar. Todos nos preguntábamos qué había pasado, qué había salido mal. Intentábamos encontrar una explicación, una justificación, pero la verdad era que simplemente no lo entendíamos. Y aquí viene otro secreto, mis amores. Según mis fuentes, la separación de Hande y Kerem no fue tan dramática como se pensaba. Sí hubo diferencias y discusiones, pero ambos se querían y se respetaban demasiado. Se respetaban. Esa es la clave, mis amores. A pesar de todo, siempre se respetaron y se admiraron mutuamente. La separación fue una decisión mutua, tomada con madurez y responsabilidad. Hande y Kerem se dieron cuenta de que necesitaban tiempo para enfocarse en sus carreras y en sus proyectos personales. La presión de la fama y la falta de tiempo para dedicarle a la relación habían hecho mella en su amor. Reconocieron que aunque se amaban, necesitaban espacio para crecer individualmente. Pero, ¿hay esperanza de reconciliación? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. La pregunta del millón. La pregunta que nos quita el sueño. Y la respuesta, mis amores, es quizás. Un quizás que nos llena de esperanza. Mis fuentes me dicen que Hande y Kerem siguen teniendo contacto.
Siguen teniendo contacto. Eso es una buena señal. Se hablan de vez en cuando y se apoyan mutuamente en sus proyectos. Se apoyan. Eso significa que aún se preocupan el uno por el otro. Dicen que se dan consejos, que se felicitan por sus logros y que se ofrecen su apoyo incondicional. De hecho, hace poco se les vio juntos en una fiesta. ¿Juntos? En una fiesta. Esto es un bombazo. Obviamente no hay fotos ni vídeos que lo confirmen, pero mis fuentes son muy confiables. Confío plenamente en ellas. Dicen que se les vio muy sonrientes y que estuvieron conversando animadamente durante toda la noche. Sonrientes y conversando. Esto huele a reconciliación. ¿Significa esto que van a volver? No lo sé, mis amores. No tengo una bola de cristal. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sé es que el amor entre Ande y Kerem nunca se apagó por completo. Nunca se apagó. Siempre habrá un cariño especial entre ellos. Un vínculo que los une más allá de la fama y la distancia. Y ahora hablemos un poco más de cada uno por separado. Hande Erçel, además de ser una actriz talentosísima, es una mujer muy inteligente y emprendedora. Ha protagonizado varias series y películas exitosas y ha trabajado como modelo para importantes marcas internacionales. Es una mujer imparable. Una fuerza de la naturaleza. Además, Hande es una apasionada del arte y la pintura. De hecho, tiene su propio estudio de arte donde pasa horas creando obras increíbles. Es una artista nata. Sus pinturas son preciosas. También es una defensora de los derechos de los animales y participa activamente en campañas de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente. Es una persona con un gran corazón. Y Kerem Bürsin, por su parte, también es un hombre muy talentoso y versátil. Además de actuar, Kerem es productor, guionista y director. Ha trabajado en varios proyectos internacionales y es un apasionado del cine independiente. Es un hombre polifacético. Un verdadero artista. Kerem también es un defensor de la igualdad de género y participa activamente en campañas contra la violencia doméstica. Además, es un gran aficionado al deporte y practica boxeo y artes marciales. Es un hombre de acción. Ambos, Hande y Kerem, son personas muy comprometidas con su trabajo y con sus causas sociales. Son un ejemplo a seguir para muchos jóvenes y son admirados por su talento, su inteligencia y su humanidad. Son dos personas increíbles por dentro y por fuera. Y ahora, volviendo al tema principal, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de Hande y Kerem? Creo que lo más importante es que el amor verdadero existe, pero que también requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. El amor no es un cuento de hadas, es un trabajo constante. La fama y la presión mediática pueden afectar cualquier relación, pero si el amor es fuerte, se puede superar cualquier obstáculo. También es importante recordar que cada persona necesita tiempo para sí misma y para sus proyectos personales. La individualidad es fundamental para una relación sana. No siempre es fácil equilibrar la vida personal y la vida profesional, pero es fundamental encontrar un equilibrio para ser felices y plenos. Y por último, es importante recordar que el respeto y la admiración mutua son fundamentales en cualquier relación. Sin respeto, no hay amor. Hande y Kerem se separaron, pero se siguen respetando y admirando. Eso es algo que debemos valorar y aprender. Quizás algún día vuelvan a estar juntos, pero mientras tanto, les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Les deseamos toda la felicidad del mundo. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero compartirles algunos rumores más que he escuchado sobre Hande y Kerem. Dicen que ambos están trabajando en proyectos nuevos y emocionantes. Hande está preparando una nueva serie que promete ser un éxito rotundo. ¿Un éxito? Eso nos emociona. Y Kerem está trabajando en una película que podría lanzarlo al estrellato internacional. Al estrellato. Queremos verlo triunfar. También se rumorea que ambos están considerando la posibilidad de trabajar juntos nuevamente en el futuro. Volver a trabajar juntos. Eso sería épico. Obviamente no hay nada confirmado, pero la idea está ahí. Y sinceramente sería increíble volver a verlos juntos en pantalla. Sería un sueño hecho realidad. Imagínense la química que podrían volver a crear. En fin, mis amores, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia llena de amor, pasión, éxito y desamor. Es una historia que nos ha hecho soñar, reír y llorar. Y es una historia que, estoy segura, aún no ha terminado de escribirse. Aún queda mucho por contar. Así que estemos atentos a las novedades y sigamos apoyando a Hande y a Kerem en sus carreras. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación. Soñar no cuesta nada. Y la esperanza es lo último que se pierde.
Y con esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de todos los secretos y rumores que les he compartido. Recuerden que toda la información que les he dado está basada en mis investigaciones y en mis fuentes cercanas, pero que no hay nada 100% confirmado. Recuerden que todo esto es chismecito del bueno. En resumen, hemos hablado del romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkam hasta su separación. Hemos desentrañado algunos secretos, confirmado algunos rumores y recordado algunos momentos icónicos de su relación. Ha sido un viaje emocionante, ¿verdad? También hemos hablado de las carreras de Hande y Kerem por separado y de sus proyectos futuros. Y por último, hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de su historia de amor. Una historia que nos ha marcado a todos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Son los mejores. Y quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Quiero leerlos a todos. Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de motivarme a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí. Muchísimas gracias por todo su amor y su apoyo. Los amo con todo mi corazón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.